«Jamás tocarás mi Ferrari, mugroso», gritó la millonaria al mecánico pobre, pero él guardaba. Aquellas palabras, cargadas de un desprecio tan afilado como el cristal roto, quedaron suspendidas en el aire denso del taller, mezclándose con el olor a aceite quemado y metal frío. Era un mediodía de martes en la Ciudad de México, y el sol golpeaba con fuerza el asfalto de la colonia Roma Norte, pero dentro de Hernández Autos Clásicos, el tiempo parecía moverse más lento. El zumbido de un ventilador viejo era la única banda sonora para el drama que acababa de estallar. Isabela Mendoza Vázquez, vestida con un traje sastre que costaba más que la mitad de las herramientas del lugar, observaba al hombre frente a ella como si fuera un insecto. Su Ferrari rojo, una bestia italiana indomable, tosía y se negaba a arrancar. Una humillación mecánica justo antes de su reunión más importante en Polanco. Miguel Hernández, el dueño del modesto taller, no se inmutó. Tenía las manos manchadas de una grasa tan vieja que ya era parte de su piel, pero sus ojos, tranquilos y profundos, sostenían la mirada furiosa de la mujer sin un ápice de servilismo. Se secó las palmas en un trapo rojo que colgaba de su cinturón, un gesto lento y deliberado que pareció enfurecer aún más a Isabela. Ella había llegado por la recomendación desesperada de su asistente, pues ningún taller de lujo tenía espacio para una emergencia. Ahora, parada sobre el piso de cemento agrietado, sentía una repulsión física, no solo por el lugar, sino por la calma de aquel hombre que parecía no entender quién era ella, ni la urgencia que la consumía por dentro. Para ella, él era solo un obstáculo más, un mecánico pobre al que el destino la había obligado a recurrir. «Señora, con todo respeto», dijo Miguel. Su voz era grave y pausada, como el ronroneo de un motor bien afinado. El auto no entiende de apariencias, solo de manos que lo escuchan. Si me permite, puedo encontrar el problema. Supe de su urgencia y por eso la recibí de inmediato. Él avanzó un paso, sus botas de trabajo dejando una huella leve en el polvo del suelo. Isabela retrocedió instintivamente, protegiendo su bolso de diseñador como si el aire mismo estuviera contaminado. Sin embargo, algo en la forma en que él miraba el capó del Ferrari, no con codicia, sino con una especie de respeto profesional, la desarmó por un segundo. Él no veía un símbolo de estatus, veía una máquina herida que necesitaba ayuda. Con un gesto de fastidio, ella finalmente asintió, cruzándose de brazos mientras observaba cada movimiento con la desconfianza de un halcón. Miguel abrió el capó con una delicadeza que contradecía sus manos curtidas. Sus dedos recorrieron las líneas del motor como si estuviera leyendo un mapa secreto, un lenguaje que solo él conocía. No necesitó más de un minuto. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de ella. «Es la correa de distribución. Está a punto de romperse. Una pieza delicada». Hizo una pausa y luego añadió una frase que se le clavó a Isabela en la mente. Una frase extraña y fuera de lugar. «Los carros guardan memorias, señora. A veces se cansan de cargar con las que no son suyas». Isabela frunció el ceño, confundida. La frase no tenía sentido, pero le provocó un eco inexplicable. Una extraña sensación de familiaridad que no supo de dónde venía, dejándola con una inquietud que el rugido del motor jamás podría apagar. Amigos, esta historia apenas está encendiendo sus motores, y lo que van a descubrir es mucho más profundo que una simple reparación. Nuestro canal es como este taller, humilde y apenas comenzando, y cada uno de ustedes que se suscribe es el combustible que nos permite seguir contando relatos que nos recuerdan que el verdadero valor de las personas no está en lo que tienen, sino en los secretos que guardan en el corazón. Si esta historia ya te atrapó, te pido de amigo a amigo que te suscribas ahora mismo.
Tu apoyo es la pieza clave para que este motor siga funcionando y podamos crecer juntos. Te prometo que el viaje que sigue te dejará sin aliento. El insomnio, esa bestia silenciosa que devora las madrugadas, se había apoderado de Miguel Hernández. No era el ruido de la Ciudad de México, que nunca dormía del todo, ni el peso del trabajo pendiente. Era un eco, una vibración extraña que le había dejado el encuentro con Isabela Mendoza Vázquez, la forma en que ella había mirado el motor de su Ferrari rojo, con una mezcla de desprecio y una casi imperceptible chispa de curiosidad, lo había transportado a un tiempo que creía sepultado bajo capas de grasa y óxido. Se levantó de su catre en el pequeño cuarto contiguo al taller y caminó descalzo sobre el frío cemento. El aire olía a metal, a aceite quemado y a la tierra húmeda de las macetas que su difunta esposa solía cuidar. Se detuvo en el fondo del local, ante una silueta cubierta por una lona gruesa y polvorienta. Con la reverencia de quien se acerca a un altar, tiró suavemente de la tela. Debajo, la luz de un único foco de tungsteno se derramó sobre una carrocería de un azul profundo, casi nocturno. Era un Ferrari 250 GT luso de 1967, una joya imposible en un taller de la Roma Norte. Cada línea, cada curva, había sido restaurada por sus propias manos a lo largo de los años. No era un coche, era un templo. Pasó los dedos por el capó frío, sintiendo las pequeñas imperfecciones que solo él conocía, cicatrices de una historia compartida. Susurró un nombre al silencio, un nombre que no había pronunciado en voz alta en 25 años, y en ese susurro, el taller dejó de ser un simple lugar de trabajo para convertirse en el único museo de un amor perdido, un santuario donde el tiempo se había detenido en un verano de 1999, guardando promesas que la vida se había encargado de romper con una crueldad metódica y silenciosa. El destino, a veces, tiene un sentido del humor retorcido y poético. Isabela, ya en su penthouse de Polanco, revisaba unos documentos cuando se dio cuenta de que había olvidado una carpeta importante en el asiento de su Ferrari. Una tontería, un simple descuido, pero la inquietud que sentía desde que dejó el taller la empujó a volver. Era tarde, casi medianoche, y la idea de regresar a ese barrio modesto le resultaba irritante. Pero la necesidad era más fuerte. Condujo su camioneta de lujo por las calles cada vez más silenciosas, sintiendo una extraña premonición. Al llegar, vio que la cortina de metal del taller estaba casi cerrada, pero una rendija dejaba escapar un hilo de luz amarillenta y el sonido de una vieja radio tocando un bolero. La curiosidad, esa misma que la había hecho mirar el motor, la venció. Se bajó y se acercó sigilosamente. A través de la estrecha abertura, sus ojos tardaron en acostumbrarse a la penumbra. Primero vio la espalda de Miguel, inclinado sobre algo. Luego, a medida que su vista se ajustaba, distinguió la forma. No podía ser. El color, la silueta inconfundible, los faros redondos. Era un espejismo, una alucinación provocada por el estrés y la falta de sueño. El corazón le dio un vuelco tan violento que tuvo que apoyarse en la pared metálica para no caer. Era el Ferrari azul, el mismo Ferrari azul de la colección privada de su padre, el coche que había sido el escenario de su primer amor, el único testigo de los secretos de su juventud. Todas las barreras que había construido durante 25 años, toda la arrogancia, la frialdad y el desprecio, se derrumbaron en un instante, dejando al descubierto a la muchacha de 20 años que todavía vivía, aterrada y rota, en su interior. La memoria es un torrente imparable. La imagen del coche la arrastró 25 años atrás, a los talleres de Mendoza Motors, el imperio de su padre. Ella era una joven de 20 años, estudiando administración de empresas por obligación, sintiéndose un pez fuera del agua entre motores y ejecutivos.
Él era Miguel Hernández, el mecánico prodigio, un joven de su misma edad, con las manos siempre manchadas de grasa, pero con una mirada limpia y una inteligencia que desarmaba. Don Ricardo, su padre, lo había contratado por su talento casi sobrenatural para diagnosticar problemas en los motores más complejos con solo escucharlos. Isabela lo observaba desde lejos, fascinada por la paz y la seguridad con la que se movía, por la forma en que sus manos, aunque sucias, trataban cada pieza como si fuera una obra de arte. Su primer encuentro fue a propósito de ese mismo Ferrari azul, una falla en el carburador que nadie podía resolver. Miguel, con una calma que la exasperó y la atrajo a partes iguales, le explicó el problema con una paciencia infinita, usando metáforas sencillas para que ella, la heredera ignorante, pudiera entender. No la trató con la condescendencia de los demás, sino con un respeto genuino. Y en esa explicación, entre el olor a gasolina y el zumbido de las herramientas, nació algo. Empezaron a hablar, primero de coches, luego de sueños. Se encontraban en cafés discretos de la colonia Condesa, lejos de las miradas curiosas de Polanco. Hablaban durante horas, descubriendo que, a pesar de sus mundos opuestos, sus almas anhelaban lo mismo, una vida simple, honesta y construida con sus propias manos. El Ferrari azul se convirtió en su refugio. Después de que Miguel lo dejara perfecto, Isabela inventaba excusas para sacarlo del garaje de la mansión. Se escapaban por las noches, conduciendo por la carretera a Cuernavaca, con las ventanas bajadas y la música a todo volumen. Fue en el asiento de cuero de ese coche donde se dieron su primer beso. Un beso torpe y urgente que selló un pacto silencioso. Fue allí donde planearon su futuro. Abrirían su propio taller, Hernández y Mendoza Autos Clásicos, un lugar donde la pasión por los coches importaría más que el apellido o el dinero. Una noche, mientras miraban las luces de la ciudad desde un mirador, Miguel sacó un trozo de alambre de cobre y, con unas pinzas de su caja de herramientas, improvisó un pequeño anillo. Lo deslizó en su dedo y le susurró: «Para siempre». «Mi amor». Pero el para siempre de los jóvenes rara vez sobrevive al mundo de los adultos. Don Ricardo Mendoza no era un hombre tonto. Notó las ausencias de su hija, el brillo en sus ojos, las sonrisas secretas. Una noche los siguió. Los encontró en el Ferrari azul, aparcados en una calle oscura, compartiendo un café de una tienda de conveniencia, riendo como si no existiera nadie más en el mundo. La furia de don Ricardo fue fría y silenciosa. No gritó. Simplemente abrió la puerta del coche y con una voz gélida le ordenó a Miguel que saliera. El desprecio en su mirada era un arma. Miró las manos de Miguel, sus ropas de trabajo, y luego miró a su hija, vestida con ropa de diseñador. La sentencia fue brutal y directa. La herencia, un futuro asegurado y un matrimonio arreglado con Alejandro Vázquez, el hijo de su socio, o la pobreza y la deshonra al lado de un mugroso. La presión fue insoportable. Isabela, con solo 20 años, se vio atrapada entre el amor de su vida y el peso de un apellido, de un imperio, de las expectativas de toda una vida. Su padre le pintó un cuadro desolador, una vida de carencias, de lucha constante, de ver a Miguel envejecer con las manos rotas por el trabajo. El miedo, la duda y la cobardía se apoderaron de ella. Al día siguiente, buscó a Miguel en el taller. Sus palabras fueron un cuchillo, afiladas y crueles, repitiendo los insultos de su padre. Le dijo que todo había sido un juego, una diversión pasajera. Se arrancó el anillo de alambre del dedo y se lo arrojó al pecho. «Esto no es para mí», le dijo, con la voz quebrada pero el rostro convertido en una máscara de hielo. Miguel no dijo nada, solo la miró y en sus ojos ella vio cómo se rompía el futuro que habían soñado juntos. La ruptura fue un cataclismo silencioso. Miguel, con la dignidad hecha pedazos,
Renunció a su puesto en Mendoza Motors ese mismo día. Unas semanas después, don Ricardo, en un acto final de crueldad para borrar cualquier vestigio de aquella relación, organizó una subasta privada para vender algunos coches de su colección, incluido el Ferrari azul. Miguel se enteró por un antiguo compañero. Usando todos sus ahorros, el dinero que había juntado precisamente para empezar su taller, pujó por él. Lo compró por una fracción de su valor, porque para todos era solo un coche viejo. Para él era lo único que le quedaba. Mientras Isabela se casaba con Alejandro en una boda fastuosa, Miguel empujaba su Ferrari azul a un modesto local en la Roma Norte. Lo cubrió con una lona, como quien cubre un cuerpo, y se prometió no volver a amar. De vuelta en el presente, la realidad golpeó a Isabela con la fuerza de un tren. Empujó la puerta de metal que chirrió con un sonido lúgubre y entró en el taller. Miguel se giró sin sorpresa, como si la hubiera estado esperando durante 25 años. La luz del foco iluminaba las lágrimas que corrían por el rostro de Isabela, arruinando su maquillaje perfecto. Ella solo pudo señalar el coche, incapaz de hablar. Él asintió lentamente, sus ojos llenos de una tristeza infinita. Sí, dijo con una voz suave que atravesó el tiempo, siempre ha estado aquí. Y entonces, casi en un susurro, pronunció las dos palabras que ella creía haber perdido para siempre. Mi amor. El mundo de Isabela se reorganizó en ese instante. El mecánico pobre, el hombre al que había humillado, era el mismo joven que le había prometido un para siempre en ese mismo coche. El llanto se convirtió en un sollozo desgarrador. Se dejó caer de rodillas junto al coche, acariciando el guardabarros como si fuera el rostro de un viejo amigo. Miguel se acercó y se arrodilló a su lado, sin tocarla, dándole espacio para su dolor. ¿Por qué?, logró preguntar ella entre lágrimas. ¿Por qué no dijiste nada? La respuesta de Miguel fue tan simple como devastadora. Porque cuando llegaste, vi en tus ojos la misma mirada de tu padre. Me llamaste mugroso, y decidí que era mejor proteger tu recuerdo del dolor de la realidad. Quise protegerte a ti de tu propio desprecio, y a mí de volver a sentirlo. Cada palabra era una verdad que la liberaba y la condenaba al mismo tiempo. Abrió la portezuela del coche, y el olor familiar del cuero y el aceite la envolvió como un abrazo. Se sentó en el asiento del copiloto, el mismo donde había reído, soñado y llorado. El tablero de instrumentos, el volante de madera, la vista a través del parabrisas. Todo era una máquina del tiempo. Cada detalle le devolvía una escena, una conversación, una promesa. Vio sus manos jóvenes entrelazadas sobre la palanca de cambios. Escuchó el eco de sus risas, mezclándose con la radio. Sintió el calor de sus besos en la oscuridad del mirador. Fue entonces cuando lo comprendió en toda su magnitud. Había vendido su felicidad por seguridad. Había cambiado un amor real por una jaula de oro. Todo este tiempo susurró más para sí misma que para él. He tenido todo lo que el dinero puede comprar y no he tenido absolutamente nada. La confesión, tardía y dolorosa, flotó en el aire denso del taller. Esa noche, el penthouse de Polanco se sentía más frío y vacío que nunca. Isabela no podía dormir. La imagen de Miguel, su voz, el coche, todo daba vueltas en su cabeza. Impulsada por una fuerza que no podía controlar, se vistió y condujo de nuevo a la Roma Norte. El taller estaba a oscuras, pero la puerta de metal estaba sin el candado. Entró en silencio, moviéndose como un fantasma entre las sombras de los coches. Y entonces lo vio. Miguel estaba dormido, pero no en su cama. Estaba recostado sobre el capó del Ferrari azul, con un brazo rodeando el emblema del caballino rampante, como si abrazara su único y verdadero hogar. La imagen le partió el alma. Se acercó al coche por el lado del copiloto y, con un cuidado infinito para no despertarlo, abrió la guantera. Dentro, sus dedos tropezaron con una pequeña caja de madera.
Estaba pulida por el uso y en la tapa, torpemente talladas, estaban sus iniciales, I y M, dentro de un corazón. El aire se le escapó de los pulmones. Con manos temblorosas, la abrió. Dentro no había joyas ni objetos de valor. Había un tesoro. Fotografías de ellos dos, borrosas y sonrientes, tomadas con una cámara desechable. Entradas de cine de películas que ya no recordaba. Y debajo de todo, un fajo de cartas, atadas con un cordón de cuero. Decenas de cartas. Abrió la primera. Estaba fechada en el día de su cumpleaños, un año después de su ruptura. Le deseaba felicidad. Abrió otra, de una Navidad. Le contaba que había logrado reparar un motor imposible. Otra, en el aniversario de su primer beso. Le decía que todavía recordaba el sabor de su risa. Eran cartas que él nunca tuvo el valor de enviar. Un diario de un amor que se negó a morir. La última, escrita hacía apenas 2 semanas, terminaba con una frase que la destrozó. Donde quiera que estés, espero que seas feliz. Yo te sigo amando, mi amor, para siempre. Isabela se derrumbó sobre el asiento, abrazando las cartas contra su pecho, ahogada en un llanto silencioso. Nadie, nunca, en toda su vida, la había amado con esa lealtad inquebrantable. «Jamás tocarás mi Ferrari, mugroso», gritó la millonaria al mecánico pobre. Pero él guardaba un secreto que cambiaría sus vidas para siempre. El amanecer apenas despuntaba en la colonia Roma. Una luz pálida y fría se filtraba por las rendijas del taller, dibujando largas sombras entre las herramientas y los esqueletos de autos. Isabela, incapaz de dormir, había conducido en silencio por las calles desiertas de la Ciudad de México, arrastrada por una fuerza que no comprendía. Al llegar, encontró la puerta de metal del taller apenas entornada. Dentro, una escena la detuvo en seco, clavando sus pies al suelo de cemento. Miguel dormía profundamente, pero no en una cama, sino recostado sobre el capó del Ferrari azul, como si abrazara un cuerpo amado. Su rostro, habitualmente marcado por la serenidad y el cansancio, parecía en paz, refugiado en el único santuario que le quedaba en el mundo. El corazón de Isabela dio un vuelco, una mezcla de ternura y un dolor antiguo que no sabía nombrar. Con un sigilo que no sabía que poseía, se deslizó al interior del vehículo. El olor a cuero viejo y a gasolina la golpeó como un recuerdo físico, transportándola a una época que había intentado borrar con todas sus fuerzas. Sus dedos, acostumbrados a las sedas y las joyas, recorrieron el tablero de madera, sintiendo cada grieta como si fuera una cicatriz en su propia piel. Fue entonces cuando la vio. Sobre el asiento del copiloto, una pequeña caja de madera, tallada a mano con torpeza pero con amor, mostraba sus iniciales entrelazadas con las de él. El aire se le escapó de los pulmones. Con manos temblorosas, levantó la tapa. Dentro no había joyas ni lujos, sino algo infinitamente más valioso, un tesoro de momentos congelados. Fotografías descoloridas de 2 jóvenes riendo en un café, boletos de cine de una película que ya no recordaba. Y debajo de todo, atadas con un simple cordón, docenas de cartas. Cada sobre estaba fechado con una caligrafía impecable. Para mi amor, en tu cumpleaños. Feliz Navidad, donde quiera que estés. Hoy, hubiéramos cumplido un año más. Eran 25 años de amor silencioso, de una lealtad que desafiaba la lógica, el tiempo y el desprecio. Isabela tomó la última carta, escrita hacía apenas 2 semanas, justo después de que ella apareciera en su taller con su Ferrari rojo y su arrogancia. La leyó mientras las lágrimas nublaban su vista, unas lágrimas calientes que no eran de tristeza, sino de una revelación aplastante. La carta no contenía reproches, solo la confesión de un hombre que, al volver a verla, sintió que el mundo se le reacomodaba y se le partía en 2 al mismo tiempo. El sonido de un sollozo ahogado,
Un quejido que brotó desde lo más profundo de su alma la delató. Nadie, nunca, la había amado de esa manera. El leve ruido despertó a Miguel. Se incorporó de un salto, confundido, y la vio allí, sentada en su coche, con su corazón desparramado en sus manos. Por un instante, la vergüenza lo paralizó. Luego, una extraña calma lo invadió, como si un peso que había cargado durante media vida finalmente se hubiera desvanecido. Él no necesitaba explicar nada, las cartas lo decían todo. Pero había otra herida, una que también merecía ser expuesta a la luz. Con voz queda, le confesó la verdad sobre Carmen, la mujer con la que se había casado 15 años atrás, en un intento desesperado por construir una nueva vida. Le contó cómo ella, una mujer buena y noble, había muerto en un accidente de auto hacía 10 años, justo después de una discusión en la que le había gritado, con toda la razón del mundo, que él jamás la había amado por completo, que su corazón siempre había estado en otro lugar, guardado bajo una lona en un taller. La confesión de Miguel abrió una compuerta en el alma de Isabela. Ella, a su vez, le reveló que Alejandro también había muerto 5 años atrás, no de una enfermedad, sino al volante de su auto, borracho y con el corazón roto. Después de encontrar en un cajón olvidado una vieja fotografía de ella y un joven mecánico sonriendo junto a un Ferrari azul. En ese amanecer, rodeados por el olor a aceite y metal, 2 almas finalmente compartieron el peso de sus culpas cruzadas. Entendieron que sus decisiones no solo habían destrozado su propio futuro, sino que habían herido de muerte a seres inocentes que se habían cruzado en sus caminos. No eran víctimas del destino, eran arquitectos de su propia soledad y de la de otros. La segunda oportunidad que la vida les estaba ofreciendo no era un regalo inmerecido, sino una responsabilidad inmensa, la de sanar, la de honrar a los que se fueron. Decididos a no desperdiciar un solo segundo más, iniciaron un rito de reparación. Viajaron en el Ferrari azul a Valle de Bravo, el escenario de su primer Te amo, un lugar que ambos habían evitado durante 25 años. No fueron a celebrar, sino a enfrentar a sus fantasmas. Primero visitaron la tumba de Alejandro. Isabela, de pie frente a la fría lápida de mármol, no pidió perdón por no haberlo amado, sino por no haber tenido el valor de ser honesta. Le agradeció por la estabilidad, por la vida que le había dado, y le prometió que finalmente viviría la verdad que él siempre sospechó. Después, buscaron el modesto sepulcro de Carmen. Miguel se arrodilló, tomó un poco de tierra entre sus manos y, con Isabela a su lado, le pidió perdón. Le pidió perdón por no haber sido el marido que ella merecía y, en un susurro que solo el viento escuchó, se la presentó en espíritu a la mujer que siempre había ocupado su corazón. El sol caía sobre el lago, tiñendo el agua de colores cálidos, cuando sintieron que una paz profunda, una que no habían conocido en décadas, los envolvía. El peso se había ido. La confesión, el luto y el reconocimiento de sus errores finalmente habían comenzado a cerrar las heridas. De regreso, en la misma orilla donde se habían hecho promesas de adolescentes, Miguel se arrodilló de nuevo. No con la pasión desesperada de la juventud, sino con la simplicidad y la certeza de un hombre adulto. Sacó de su bolsillo el pequeño anillo de alambre que ella le había devuelto tantos años atrás y lo sostuvo en su palma. No podía ofrecerle un imperio, ni Yates, ni una vida de lujos. Solo podía ofrecerle un amor maduro, honesto y leal, un amor que había sobrevivido a 25 años de invierno y que ahora estaba listo para florecer. Isabela aceptó sin la menor duda. El anillo, imperfecto y humilde, se deslizó en su dedo y esta vez se sintió como un hogar. El para siempre que la juventud no supo cómo sostener, comenzaba ahora, sin miedo,
sin presiones y sin mentiras. Unos meses después, la noticia sacudió los círculos empresariales de México. Isabela Mendoza Vázquez vendió el imperio automotriz de su familia. Invirtió una parte en la expansión de Hernández Autos Clásicos, convirtiéndolo en el taller de restauración más prestigioso del país, y donó el resto para crear una fundación que apoyaba a familias de mecánicos de bajos recursos. La Ferrari roja quedó cubierta por una lona en un rincón del taller, un recordatorio perpetuo del ego y el vacío que una vez la gobernaron. La Ferrari azul, en cambio, se convirtió en su auto de los domingos, el vehículo que usaban para llevar flores a las tumbas de Carmen y Alejandro. En el taller de la Roma Norte, que ahora era mitad oficina y mitad templo, las fotografías de autos restaurados compartían la pared con la imagen de una boda sencilla a las orillas de un lago. Ellos trabajaban lado a lado, ella en la administración y aprendiendo los secretos de la mecánica, él con las manos en el motor y una filosofía de vida que compartía con cada cliente. Y al cerrar la pesada puerta de metal al final de cada jornada, mientras las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, ambos entendían que no habían encontrado la perfección que anhelaban.